sino 7 años. Y posteriormente que él lo dice, yo trabajé 20 años aquí, 14 años por tus 2 hijas. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 31 de Génesis. Yo trabajé 14 años por tus 2 hijas. ¿Qué son 14 años? 2 semanas de 7 años. No es difícil de entender, hermanos. Son formas, son el uso y costumbre de este pueblo, y nosotros con el uso de la hermenéutica ahora lo podemos entender perfectamente bien. Es decir, no hay problema, Dios no está hablando una cosa enredada. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y como Él está entendiendo lo que le están revelando, Él sabe que son 490 años. Y Él... Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie de estudios bíblicos acerca de Daniel mirando hacia adelante o mirando hacia el futuro. De las 70 semanas, del capítulo 9 de su libro, nos falta ver la última parte. Vamos a recordar la lectura de los versículos 26 y 27 de Daniel capítulo 9, en la versión Reina Valera del 60. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí hay que prestar atención inmediatamente, antes de entrar a la explicación, porque este versículo 26 en el medio presenta un pueblo y un príncipe. Y hay que tomar eso bien en cuenta. Y lo que va a hacer ese pueblo, que es destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario. El santuario es el templo. Y nosotros sabemos que el Imperio Romano fue que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 y también destruyó completamente el templo hasta el día de hoy. Casi 2000 años después no hay templo en Jerusalén porque fue destruido por esta gente. El verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo creo que estamos muy familiarizados con esa lectura, pero me gustaría leer el verso 27 en la Nueva Traducción Viviente. El verso número 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Es decir, estamos hablando de la abominación desoladora. Quise leerlo así porque es el mismo texto, es la misma palabra sagrada de Dios, solo que lingüísticamente como que nos da más luz, para que uno coordine bien lo del verso 26 y lo del verso 27, de un príncipe y de un pueblo, y que ese mismo príncipe es el que posteriormente va a firmar un convenio con el pueblo judío, donde el pueblo judío lo va a reconocer a él como el Mesías, y él va a permitir que el templo rápidamente entre en fusión y que hayan sacrificios y ofrendas. Solo que cuando vaya justo por la mitad de ese gobierno, él va a hacer que eso pare. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Uno se pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir en la semana que falta? Es decir, de 70 semanas, 69 se han cumplido, solo falta el cumplimiento de una. Entonces, para la persona que su fe no está muy firme, muy bien fundamentada en las Escrituras y en la promesa del Señor, usted debe creer. Porque si 69 ya son históricas, la que falta, que es escatológica, ella se va a cumplir. Ella se va a cumplir.
Y entre el final de la 69 y el principio de la 70, en ese gran espacio o en ese gran paréntesis, estamos nosotros como iglesia. Una iglesia que tiene que desaparecer del medio ambiente, porque no olviden que a Daniel se le dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo que es Israel y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. Eso no está determinado sobre otros, sino sobre ellos en particular. Entonces, para que la semana 70, número 70, comience de nuevo, pues la iglesia del Señor Jesucristo, téngalo por seguro que tiene que desaparecer de la faz de la tierra, porque va a ser un nuevo trato que Dios va a continuar con el pueblo de Israel. Pero veremos claramente qué es lo que debe ocurrir allí, qué es lo que va a pasar. Primero, que se dé el gobierno del anticristo, que es un gobierno de 7 años. Eso ustedes lo pueden ver claramente en Daniel capítulo 2. Ese gobierno en los pies, los 10 dedos de barro y de hierro, es el más débil de todo y el que menos tiempo dura. O lo puede ver en la bestia espantosa y terrible del capítulo 7, que tiene 10 cuernos en la cabeza. Y de los 10 cuernos sale un onceavo, el número 11. Entonces, si tú ves ese animal como todo el gobierno europeo del anticristo, romano, entonces tú vas a ver que los 10 cuernos ya es la culminación y es el que menos tiempo dura, porque son 7 años. Y lo vamos a ver aquí. Entonces tiene que ese príncipe que ha de venir, tiene que venir. Entonces él va a regir el mundo por 7 años, por la última semana. Ustedes acaban de verlo aquí en Daniel 9, 26 al 27. Pero también está en Apocalipsis capítulo 13, versos 2 y 5. Lo vamos a ver inmediatamente. Y lo vamos a ver también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a verlo de nuevo como Daniel nos lo presentó, porque la idea es clarificar, hermano, traer luz para nosotros entender algo que tiene que hacer que nuestra fe crezca. Si uno ve de nuevo a Daniel 9, 26, 27, mire, y por otra semana, usted puede poner ahí entre paréntesis de 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo confirmará? El príncipe que ha de venir. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, la mitad de esa semana son 3 años y medio. Usted lo va a ver claramente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, cuando está hablando de las abominaciones, la abominación desoladora, o puede ser primeramente una estatua del anticristo allí en lo que él llega y se sienta, porque lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses. Cómo él en persona va a entrar a ese lugar y se va a sentar. Por lo tanto, tiene que hacer cesar los sacrificios. Yo creo que a partir de este momento, o del capítulo 8 que nosotros explicamos algo, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11, cada vez que tú veas que se hace cesar el sacrificio, te está llevando a ese punto escatológico final, donde lógicamente la iglesia no va a estar aquí. Suceso que uno puede ver parte de historia y parte que todavía está por cumplirse. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, mire lo que dice Juan allí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. ¿Y qué son 3 años y medio? La mitad de la semana. ¿De cuál semana? Del gobierno del anticristo. ¿Y qué es lo que él hace en la mitad de la semana? Que hace que cesen los sacrificios y la ofrenda que el pueblo judío de ese momento le ofrece a Dios. Ahora, ¿cómo lo presenta Pablo? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Todo para que ustedes vean cuál es el origen espiritual de esta persona. De quién recibe trono, poder y autoridad. Léalo de nuevo en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2, como la segunda parte. Dice, y el dragón, que es el diablo, le dio su poder, su trono y grande autoridad a este individuo. Entonces, este gobierno de 7 años tiene dos partes. Tiene dos partes y cada parte tiene 3 años y medio. No es que está dividido en 4 y 3, o en 5 y 2, o 6 y 1, sino que el gobierno de 7 años está dividido en dos partes iguales. 3 años y medio y 3 años y medio, o 42 meses y 42 meses, o pueden ser 1260 días y 1260 días, o de igual manera puede ser tiempo, tiempos y medio tiempo. Súper claro, porque la Biblia lo que está es para edificarnos. En la primera mitad tiene autoridad para gobernar y para establecer paz y seguridad, todo entre comillas. Primera de Tesalonicenses 5:3, así lo dice. Y por eso lo que acabamos de leer dice que se le dio para que él gobierne por 42 meses. Es decir, la primera mitad de su gobierno él va a hacer todo lo que él quiera hacer. Los santos que viven en ese tiempo, los creyentes que viven en ese tiempo, tienen que ser pacientes. Porque no importa que reprendan, que oren, que ayunen, no van a cambiar nada, absolutamente nada. Ese es el tiempo de las tinieblas, ese es el tiempo de ese individuo y ese gobierno hacer lo que tiene que hacer. Ahora, en la segunda mitad se derrama la ira de Dios, en lo que usted y yo conocemos como la gran tribulación. Mateo 24:15, con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, y Daniel 9:27, afirman que a la mitad del gobierno del anticristo, a la mitad del cumplimiento de la semana 70, él va a entrar en el templo y se va a sentar como la abominación desoladora. Entonces esa acción de él marca el inicio de la gran tribulación. El gobierno de este individuo del anticristo culmina en la batalla del Armagedón, que ya nosotros la estudiamos comenzando en el capítulo 16 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Ahora, ¿cómo termina el gobierno del anticristo en Armagedón? Con la segunda venida visible de Jesucristo. Entonces el anticristo simplemente lo toman preso junto con el falso profeta y lo lanzan al lago de fuego. Y el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, simplemente lo apresan y lo van a meter en una cárcel que se llama el abismo, y allí va a estar por 1000 años. Pero ya eso lo explicamos. Todo eso ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 16:16 y Apocalipsis 19:20. La segunda carta a los tesalonicenses para nosotros es un documento muy pero muy importante, porque allí se explica mejor el desarrollo de lo que va a ocurrir en el cumplimiento de la semana 70 de Daniel capítulo 9, ya que allí Dios revela que el misterio de iniquidad, detrás del cual está el diablo, está operando para manifestar al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Antes de manifestar al anticristo, quien es la abominación desoladora, vendrá un periodo de apostasía, según está allí en 2 de Tesalonicenses 2:3, donde algunos creyentes apostatarán de su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Es decir, yo soy de los que creen que el tiempo de la apostasía, o por lo menos de esta apostasía que fue mencionada como escatológica, yo creo que nosotros la estamos viviendo. Hay una frialdad y una tibieza increíble en muchísimos cristianos, con evidencia de sobra, porque nosotros somos los cristianos del mejor momento. Nosotros somos los creyentes de la 11ª hora. La 11ª hora para los judíos era muy importante, porque solo faltaba 1 hora para el pago a los trabajadores. Es decir, trabajamos 1 hora y nos van a pagar igual que lo que han trabajado durante todo el día. Nosotros hemos visto el cumplimiento de prácticamente todo.
Entonces no hay ninguna razón como para que un cristiano se quede a sabiendas de que todo lo que el Señor dijo prácticamente lo estamos viendo, hermanos. Escrituralmente y visualmente somos testigos de primera mano. Yo vuelvo y le digo, mire, que de Daniel es fascinante ese libro y por eso hay que estudiarlo. Cuando hablamos de la política mundial, vamos a los capítulos 2 y 7. Y si allí nos está hablando de 6 imperios, incluyendo el de Cristo, y podemos decir que 4 se han cumplido, ¿por qué no creer que los otros 2 se van a cumplir? O cuando hablamos de lo que le dice Gabriel a María. Soy repetitivo en esto porque es muy importante recordarlo. María es una virgen. María no tiene esposo. María lo que tiene es un novio. En un proceso judío que se llama desposorio. Bien cerca ya para consumar el matrimonio. Pero ella misma reconoce, yo soy virgen, yo no conozco hombre, yo no conozco varón, yo no me acuesto con ningún hombre. ¿Cómo puedo salir embarazada sin hombre? Entonces él le dice que va a ser un efecto milagroso de parte del Espíritu Santo. Mire, sale embarazada, nace un niño varón, no nació una niña. Y no eran mellizos, sino un niño varón. Ese niño varón fue llamado Altísimo, fue llamado Jesús, fue grande. Y él va a reinar en el trono de David su padre. No se ha cumplido todo menos el trono de David su padre. Entonces, ¿por qué no creer que Cristo tiene que venir en una segunda venida visible, sentarse en la Jerusalén terrenal y gobernar allí 1000 años como descendiente de David, si las demás cosas se han cumplido? Entonces, a lo que aquí me estoy refiriendo es a ese tremendo periodo de apostasía. Cristianos que por cualquier cosa abandonan al Señor, niegan la fe. Cuando su fe está siendo probada, ellos optan por renunciar a ella. Ellos se quiebran en el primer examen parcial y abandonan el curso por completo y abandonan la carrera. Entonces allí se está hablando de un periodo de apostasía y solamente puede apostatar una persona que es creyente. El impío puede blasfemar, puede maldecir, pero solamente puede apostatar una persona que previamente sea creyente. El diablo no puede manifestar al anticristo porque alguien se lo impide y ese alguien es el Espíritu Santo. Es decir, el anticristo no va a venir cuando el diablo quiera. El anticristo va a venir cuando la semana número 70 tenga que cumplirse. Mire, en Mateo, cuando Jesucristo está hablando de la actitud de la persona que lo va a entregar, en este caso de Judas, él dice, la historia del Hijo del Hombre va según está escrito. Es decir, el cumplimiento de la vida de Cristo, el cumplimiento de las Escrituras, llevan el orden que Dios quiera que lleven. El diablo no puede hacer nada en el sentido de que no puede adelantar, ni puede retener, retrasar lo que está escrito. El misterio de iniquidad está trabajando. El plan apóstata del diablo está en operación y lo estamos viendo. Entonces, el Espíritu Santo impide que Satanás haga lo que él quiera hacer. Ahora, como el príncipe que ha de venir y que es la persona que firmará con los judíos el pacto de 7 años, según Daniel 9:27, nada podrá hacer hasta que el Espíritu Santo, que es el garante, mire, que es el garante del arrebatamiento de la iglesia, no termine su misión. Según Efesios capítulo 4, verso 30, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Que no contritemos al Espíritu Santo. Porque la garantía del arrebatamiento nuestro es que el Espíritu Santo esté en y con nosotros. Ahora mismo el Espíritu Santo está consolando a la iglesia. También está convenciendo al mundo pecador de juicio, de justicia y de pecado, para que se conviertan a Jesucristo. Entonces, mientras tanto, consuela a la iglesia y es la persona que nos va a llevar al encuentro con Jesucristo. Y todo esto está, hermano, dentro de lo que tiene que ocurrir un poco antes para que la semana 70 ocurra. Entonces, otro punto clave en el entendimiento de Daniel 9 es el templo de Jerusalén, que también es mencionado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y en Mateo, capítulo 24. Porque cuando Cristo habla del lugar santo, está hablando del templo de Jerusalén. Está hablando del atrio, que es todo el patio grande que tenían,
del lugar santo y está hablando del lugar santísimo. Entonces este señor piensa sentarse en el lugar santo. Fíjese que al momento que Daniel recibe lo que recibe de parte de Dios, el templo está destruido. Y al momento que yo le estoy hablando, el templo está destruido. No hay templo en Israel. No hay templo. Lo que hay es una pared, un muro de los lamentos. Entonces el templo debe ser reconstruido en el mismo lugar de Jerusalén. Ustedes saben que ese templo fue edificado por Salomón. Fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C., en el último asedio. Fue reconstruido por Zorobabel, por Esdras y por Nehemías. Fue profanado por los griegos, específicamente por Antíoco Epífanes. Fue limpiado y reconsagrado de nuevo por los judíos macabeos. Posteriormente fue ampliado y embellecido por Herodes el Grande. Ese fue el templo que Jesucristo conoció. Pero en el año 70 de nuestra época fue destruido totalmente por las tropas romanas al mando de un general llamado Tito Vespasiano. ¿Qué es lo que hay en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén? Al momento de nosotros estar hablando, hay una mezquita de los musulmanes que le llaman el Domo de la Roca. El Domo de la Roca. Pero tiene que haber templo. Y por eso que yo le digo que la fe nuestra tiene que crecer, hermanos. Y no hay ningún motivo, ninguna razón para que si la trompeta suena en el momento que yo le estoy hablando, usted o yo nos quedemos. No hay ninguna razón. Ahora, Mateo 24:15, que lo mencioné sin citarlo, Cristo está diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, tú estás hablando de ese templo, estás hablando de la abominación desoladora, estamos hablando de la mitad de la semana número 70. Otra vez Pablo, 2 Tesalonicenses 2:4. Hablando de ese anticristo, de ese príncipe que va a confundir a los judíos haciéndole ver que él es el Mesías. Él dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Lo quiere más claro de ahí? Por eso es que cuando estudiamos Apocalipsis, los capítulos 17 y 18, que vemos la gran ramera como mujer y como ciudad, a mí me interesó mucho verla como ramera, porque tiene un contubernio con el poder político. El poder político representado por la bestia, con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, hay un momento que el poder político le permite a la religión que opere y que le ofrezca culto a sus divinidades, incluyendo al Dios verdadero. Pero va a llegar un momento que todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto, el anticristo como bestia lo va a reclamar para él. Y fíjate dónde que se va a sentar. Él no va a ir al Vaticano, él no va a ir donde los Hare Krishna, no va a ir donde los mormones, no va a ir al templo de los testigos de Jehová. Él va a ir al templo de los judíos, porque fue que él firmó un convenio con el pueblo judío. Y ellos creen que ese es su Mesías. Por eso están felices, porque tienen su templo y tienen sus sacrificios y tienen sus ofrendas. Pero ese anticristo se siente en el templo, suspende los sacrificios que ya se vienen celebrando, como está en Daniel 9:27 y Daniel 11:31. Entonces se inicia la gran tribulación con las 7 copas postreras como máxima expresión del castigo de Dios. Todo esto ocurre en la segunda mitad del cumplimiento de la semana 70. Ya hemos visto que a la mitad de su gobierno de 7 años, cuando tengan paz y seguridad, este hombre se va a sentar allí y lo único que va es a marcar un tiempo de juicio de parte de Dios. Entonces, ¿cómo va a terminar la semana número 70?
Ya se lo dije anteriormente y vuelvo y se lo repito. Va a terminar en Armagedón. Va a terminar con la segunda venida visible de Jesucristo. Allí entonces se cumplen literalmente las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Entonces se instaura el gobierno milenial de Jesucristo y se cumple Daniel 2, el gobierno de la roca, y Daniel 7, ese hijo de hombre que viene en las nubes. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole gracias a Dios y a ustedes también por la oportunidad prestada e invitándolos para la siguiente ocasión. Dios le bendiga grandemente. Y quienes realmente estaban rodeados eran los enemigos, y que el creyente como Eliseo estaba bien seguro y bien confiado. Aquí el verso 13 le declara algo, porque él tiene el compromiso de declararle a Daniel porque él se ha tardado. Porque desde el primer día que Daniel dispuso su corazón, el Señor estuvo listo y mandó la respuesta, mandó la visión o la revelación. Ahora, ¿por qué yo no llegaba? Porque el príncipe de Persia se me opuso. Aquí está hablando de un principado de parte de Satanás que logró detener a este príncipe de parte de Dios por 21 días.